Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y del Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, tengo mucho gusto este miércoles 11 de junio del año 2025, pues de presentar a tres grandes amigos, a tres grandes médicos, a tres grandes académicos, para que nos hablen acerca del Día del Padre, en opinión precisamente de académicos. Y voy a empezar por presentar al académico doctor Carlos Alfonso Bravo Matus. El doctor Bravo es cirujano general, hizo especialidad de pediatría, hizo cirugía pediátrica, hizo ginecología pediátrica, es diplomado en investigación y estadística, es socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría, presidente del Colegio Médico y Ciencias Afines de Jalapa. Ha presentado y publicado múltiples artículos en revistas nacionales y extranjeras y es miembro del equipo de expertos del dolor. Es escritor y editorialista. El académico doctor Isaías Orozco Andrade es médico cirujano y partero, tiene la especialidad de pediatría, ha tenido entrenamiento tutelar en infectología pediátrica, tiene varios diplomados en investigación, en rediseño curricular por competencias, ha sido jefe de departamento de enseñanza de investigación en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua, donde también ha sido jefe de la Clínica de Tuberculosis y director general. Es miembro del Comité Estatal de Farmacoresistencia de Tuberculosis, director médico del Centro de Recuperación DOT, jefe de enseñanza del Hospital Presidente Lázaro Cárdenas del Río, del ISSSTE, líder clínico del Comité Estatal de Farmacoresistencia en Chihuahua, secretario académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene más de 3 décadas de experiencia en el campo de la tuberculosis. Es director del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis en los Servicios Médicos de la Frontera. Es jefe de Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital Star Médica en Ciudad Juárez. También es responsable de la Clínica de Tuberculosis en el Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez, coordinador de Proyecto Binacional de Tuberculosis, miembro de la Red Mexicana de Investigación de la Tuberculosis y Micobacteriosis, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, del Colegio Mexicano de Profesores de Pediatría, ha sido conferencista y asistente a múltiples congresos, cursos y talleres nacionales e internacionales. Autor de múltiples artículos médicos y diversos libros. También ha tenido reconocimientos a la práctica de excelencia en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas por la dedicación al control y prevención de la tuberculosis y ha tenido reconocimiento del Estado de Chihuahua por 25 años de servicio en el Programa Estatal de Tuberculosis. El académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves es médico cirujano por la Escuela Médico Militar, pediatra por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, hizo gastropediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, tiene maestría en Ciencias de la Salud y es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Como ven, pues tenemos a tres médicos académicos que yo no puedo imaginarme cómo han hecho tanto en sus carreras profesionales que se necesita tanta dedicación y pues la pregunta obligada es, ha de ser muy difícil ser padre, médico, académico, investigador, en fin, pues no sé, voy a empezar con mi colega y amigo, el doctor Carlos Bravo Matus. Pues, ¿cuál es tu opinión, Carlos?
Efectivamente, ser padre para un médico cualquiera, ¿no? Y perdón porque estoy un poco ronco, un poco disfónico, pero sí es difícil. Si ya de hecho ser padre es bastante difícil, porque pues nunca hay nadie que nos enseñe más que la herencia de nuestros padres. ¿Ya? Nosotros aprendemos a ser papás de cómo tuvimos a un padre, ¿ya? Y bueno, cómo se va dando la vida y cómo se va dando el derrotero de cómo vamos viendo crecer a los hijos. Sin embargo, nuestro trabajo cotidiano, y más cuando estás todavía en la preparación de residente, pues es todavía más complicado. Imagínate, yo tuve a mi primer hijo cuando estaba terminando pediatría y entraba yo a cirugía otros 3 años, ¿no? Entonces lo veía cada tercer día y no como ahora que los residentes chillan por las guardias y trabajo excesivo. Yo hice cirugía pediátrica en el infantil con muchos de mis maestros todavía militares y guardias un día sí, un día no. Y ahí estamos, ¿no? Nunca nos pasó nada, ¿no? Y mira que nos regañaban, pero aún así, pues llegar a ver al hijo crecer y que te viera y convivir, pues no era fácil. Muchas veces salía uno muy temprano mientras dormía y llegaba uno después de una guardia todo tronado cuando ya estaba dormido. Y luego empezar a trabajar ya como pediatra, ¿no? Ya con la especialidad, pues también fue bastante complejo cuando yo salí del infantil y al otro día me vine a Jalapa. Y pues llegué a Jalapa con la suerte, primero sin chamba, ¿no? Pero con la suerte de que llegué un fin de semana y el lunes ya estaba yo empezando a trabajar en el hospital civil, pero entré a trabajar de noche. Y de noche porque había solamente un ginecostetra y a mí me dieron la plaza para trabajar la cirugía general, todo lo que hubiera de cirugía de urgencias de la noche, ver pediatría y hacer la cirugía pediátrica. Entonces también era bastante pesado. Y bueno, pero pues de ahí afortunadamente eh, pude disfrutar después ya a mis hijos, tengo dos, que son pues mi orgullo porque realmente tengo unos hijos maravillosos a los que amo entrañablemente y que, pues cierto, hay que decirlo, sí fue un papá disciplinario, pues tal como yo aprendí de mi padre. ¿Ya? Muy bien. Y Oye, les dejé fíjate, un trauma a los dos tremendo, man. Un trauma que los hizo honrados, cumplidos, decentes y responsables. Así que no me arrepiento de haber sido muy disciplinario, ¿no? Pero sí, para un médico ser papá es complejo. fíjate, Carlos, que voy a abusar metiéndome un poco en tu comentario porque pues tú y yo somos contemporáneos y en nuestra generación pues uno estaba esperando terminar la carrera para casarse. Esa era más o menos la filosofía. El peligro en nuestra generación era que embarazáramos a una novia, porque se iba a dificultar todo y difícilmente íbamos a poder, pues, terminar la carrera o hacer una especialidad, etcétera. Pero estamos hablando de nosotros. Pero cuando un matrimonio se sostiene, se hacen, se crean los hijos, etcétera, pues parte del mérito de todo lo que tú has hecho, que te casaste tan joven, pues es por tu esposa. Ella realmente fue la que aguantó.
las ausencias, las guardias y las necesidades que yo creo que todos las hemos tenido, ¿no? Y echar para adelante una familia, crear un patrimonio y ahí a tumbos, en muchos casos, como en tu caso creo yo, o el mío, pues con la ayuda de los padres, ¿no? Así los abuelos, así que no solamente marcan el ritmo, dan los jalones de oreja, sino que también apoyan en muchos aspectos. Pero, no sé, Isaías, yo conozco a tu papá y tu papá, pues, es, es otro rollo. Y es muy fácil para mí entender que con un papá, con don Isaías Orozco, padre, ¿verdad? Pues los hijos tienen que salir, pues, muy buenos. Tú tienes hermanos y todos son destacados. ¿Qué nos puedes platicar? Pues primero que nada, es un honor estar aquí con grandes amigos, colegas, académicos, y pues todos tenemos una historia de vida, ¿no? Para mí ser padre significa ser un ejemplo de vida, primero que nada, ¿no? Y es muy sencillo poder decir que somos proveedores en el hogar, en la casa, pero como médicos, como bien lo decía nuestro buen amigo Carlos Bravo, estimado Charlie, no es sencillo llevar a cabo la paternidad. Y no es sencillo también porque los que tuvimos la oportunidad de casarnos durante nuestro entrenamiento en la especialidad, pues se dificulta más porque, como bien lo dices tú, mi estimado Lalo, los recursos económicos no fluyen como uno quisiera con una beca que realmente no alcanza para todo, casi no alcanza para nada, pero finalmente el apoyo de los padres, en este caso de mi padre, fue fundamental para que yo pudiera también sacar adelante un proyecto de vida en una especialidad y luego otros 3 años de entrenamiento de infectología. No fueron fáciles. Pero finalmente, ¿a qué me refería yo? Pues como proveedor, todos andamos, como dicen, en el folclore, no andamos tras de la chuleta, salimos de la especialidad y andamos con guardias a la hora que nos llamen, de día, de noche, fines de semana, en 2, 3 instituciones. Y al final de cuentas, pues eres un padre ausente, buen proveedor posiblemente, pero es un padre ausente. Y de ahí precisamente es el reto, llegar a ser un buen padre como ejemplo de vida, porque al final de cuentas, yo creo que hemos pasado por la misma situación que refería Charlie, ser un papá que disciplina a sus hijos y no bajo una disciplina, si ustedes quieren, militarizada, simplemente con el ejemplo, porque yo lo que creo es que para que un hijo sea un buen hijo y posteriormente un buen padre, pues debemos de formar valores. Yo siempre he pensado que el reflejo de lo que somos son nuestros hijos y esto lo basamos en los valores. Entonces, de igual forma, yo estoy orgulloso de mis 5 hijos, 3 de mi primer matrimonio y 2 de mi segundo matrimonio. Y no es sencillo porque al final de cuentas, insisto, la vida del médico te implica, yo salía a las 6 de la mañana para irme al hospital infantil y regresaba a las 12 de la noche y todavía en aquella época que se usaba, que nos hablaban para ir a ver pacientes al domicilio, ahorita ya no lo hacemos, es muy riesgoso, pero cuando en esa época le hablaban a uno, doctor, pues no alcancé la consulta, yo salí a las 12 de la noche del consultorio, bendito sea Dios que teníamos trabajo, mucho trabajo, pero luego vinieron otros tiempos y disminuyó la consulta privada, pero finalmente salía. Entonces, pues salir de tu casa y ver a tus hijos dormidos, darles un beso, decirles que los amas cuando están dormidos y llegar a las 12 de la noche y verlos de nuevo dormidos y nada más darles otro beso y decirles, es muy difícil ser ejemplo, pero finalmente le doy gracias a Dios que tengo 5 hijos, ya 3 de ellos profesionistas, uno médico, está haciendo ahorita la especialidad en ginecología, otro licenciado en tecnologías y manejo de la información, el tercero es maestro, igual que su abuelo, entró a medicina, pero dijo, no, yo me voy por el camino de mi abuelo. Y 2 pequeñitos que están ahorita caminando de 10 y 9 años, Isabela y Matthew, que pues son, yo le digo a mi esposa, ya no sé si decirles hijo o nietos, pero finalmente creo que el ser padre es ser un buen ejemplo. Y con el ejemplo creo que vamos por un buen camino. Yo en la época de mi señor padre, cuando éramos adolescentes, jóvenes,
nos quejábamos mis hermanos y yo de que mi padre nos levantaba a las 5 de la mañana en vacaciones y nos decía, estas vacaciones vamos a construir tales recámaras para ustedes, o vamos a pintar la casa, o vamos a hacer reparaciones. Finalmente nos enojábamos y ahora, a vuelta de todos estos años en que se ofrece alguna reparación de carpintería, de plomería, de drenaje, de electricidad, yo lo hago aquí en la casa y me encanta hacerlo porque eso me motiva y me mueve en un ambiente diferente al de la medicina. Pero en aquella época nos enojábamos porque nos levantábamos muy temprano en vacaciones y ahora agradezco enormemente a mi padre que me haya enseñado todos estos oficios que dieron la posibilidad de que sacáramos adelante un buen proyecto de vida. Y fíjate cómo, pues, las características de cada uno de ustedes, de ser disciplinados, entusiastas, muy dispuestos, trabajadores, con el gran sacrificio de la familia, pues hay varias fórmulas, porque pues Reinaldo, que tiene una formación militar, ¿no? Y que a veces las cuestiones militares son muy rígidas o muy disciplinarias, así muy, pues tiene uno que aprender también a ceder y tiene uno que aprender a ceder empezando con los hijos, ¿no? Pero no sé, Reinaldo, ¿qué nos puedes decir? Pues yo estoy inicialmente de acuerdo con todas sus vivencias, con todos sus comentarios. Y pues yo creo que, como decía el doctor Bravo, pues somos el reflejo de nuestros padres. Seguimos ese ejemplo que inherentemente o de manera inconsciente lo seguimos. Y ese es lo que hacemos con los hijos. Podría decirles que mi formación militar, eh, pues yo no sé qué concepto tengan de los médicos militares que les han tocado conocer, pero yo podría decirles que la formación pseudomilitar que han tratado de imbuir, y me voy a referir al infiernil de México, digo, perdón, al infantil de México, eh, esa no es una disciplina militar. La disciplina militar en un punto, sobre todo en los médicos militares, pues venimos de la misma escuela, tenemos un tronco común idéntico, o cuando menos muy parecido. Entonces es un ambiente de camaradería, no es el ambiente rígido por eso me atrevo a decirles pseudomilitar al infantil de México y algunos otros lugares que los quieren imitar y quieren ser estrictos, rígidos y demás, porque la disciplina no está reñida con la camaradería. Hay apartados y hay escalafón. Y decíamos, en un punto determinado, dentro de mi formación militar, yo tenía maestros que teníamos el mismo grado militar. Eran mayores médicos cirujanos y yo era mayor médico cirujano. Ellos tenían 15 años de ser mayores médicos cirujanos. Yo tenía un año de ser mayor médico cirujano. ¿Sí? Entonces, la antigüedad es una cosa. Pero bueno, en cuanto a lo importante de formar una familia, yo tengo la fortuna de haberme casado con una doctora, con una médico militar también. ¿Sí? Pues compartimos muchísimas cosas de formación, muchísimas vivencias comunes, pero la esposa es fundamental para la creencia de los hijos, eso es definitivo. Y lo que comentaban también, la familia, el apoyo de la familia, los abuelos, esos son fundamentales. Yo tengo la fortuna de tener 3 hijos y una grande, la mayor, que es cardióloga pediatra y está haciendo ecocardiografía ahorita en el Instituto Nacional de Pediatría. Ella se formó en el Infantil de México, por eso conozco bien esa pseudodisciplina. Y unos más chicos que son gemelos. Uno es médico, es pediatra, infectólogo pediatra, y está haciendo actualmente un diplomado
medicina tropical en Japón, ya va por su tercer mes en Japón haciendo medicina tropical. Y su hermana, la gemela, ella es licenciada en comunicaciones, perdón, en relaciones internacionales y tiene varios diplomados y una maestría. Pero lo importante, yo creo que el ser padre para mí fue una experiencia totalmente nueva porque mi padre era súper estricto. Y fuimos criados por mi mamá, porque mi papá, como buen proveedor, era agente viajero. Entonces, él se la pasaba todo el tiempo y llegaba los fines de semana. Y llegaba los fines de semana, yo soy el hijo mayor de 6 hermanos. Y llegaba pues a disciplinarme a mí porque pues yo me ejecutaba a mis hermanos porque no hacían las cosas y pues el que pagaba los platos rotos era yo. Entonces mi papá era muy duro, pero muy cariñoso y entonces el cariño de los padres creo que se refleja en el cariño que les puede uno dar a los hijos y como decía el doctor Bravo, pues yo creo que nos queda amarlos entrañablemente, servirles de ejemplo en la medida de lo posible y muchas veces, y lo digo con certeza, eh, las enseñanzas que les damos son, se quedan en el inconsciente. Eh, por ahí luego les platicaré, seguramente conocen un poema de Serrat que dice que a menudo los hijos se nos parecen. Se los voy a poner al final. Gracias, Muy Lara. bien. Fíjate que el concepto de la paternidad ha cambiado de cuando las películas de Joaquín Pardavé, con una madre sufridora, abnegada, que trataba de unir a la familia, los papás que tenían casas chicas y varias novias, el borrachín que no lo encontraban y lo iban a buscar. Y, pero yo reconozco, al menos de la percepción de mi papá, ¿no? De cómo era mi papá, cómo se comportaba, qué es lo que hacía. eh, a a la paternidad actual, me estoy saltando mi generación, pues yo veo ahora unos padres jóvenes con otro estilo totalmente diferente. Veo a papás que llevan a la guardería cargando a sus hijos con biberones, con pañales, se los cambian. Papás que mientras la esposa trabaja, ellos son ahí el que echan a andar el hogar. Cosas que en mi generación, cuando yo fui niño, pues era imposible ver. O sea, realmente eso no existía, así en términos generales. Entonces yo creo que la paternidad como que ha llevado una evolución en las últimas décadas y antiguamente, pues todo se basaba en la mamá. La mamá era la que mantenía unida a la familia, la que enseñaba los valores, la religión, la que estaba al pendiente de todo. Pero ahora siento yo que el hombre participa más de esas actividades y la mamá también cede un poco más, ¿no? Para las decisiones ahí de la familia, porque antes decía, oye, ¿qué va a pasar? Pues mira lo que diga tu mamá, ¿no? Y ya, no sé, Carlos, ¿tú crees que ha evolucionado la paternidad de cómo la vivimos tú y yo? Totalmente. Yo te quiero decir, por ejemplo, que sí, mi papá era rígido, disciplinario, etcétera, pero yo viví la mejor infancia y juventud que alguien pudiera haber tenido. Yo era el mayor de mi familia, somos 8 hermanos, y la verdad es que yo lo disfruté mucho. Yo con mi padre pues tuve multitud de experiencias, su trabajo eh, le permitía estar en contacto con la farándula. Él Ave trabajaba María mucho Purísima. tiempo, trabajó para Televicentro, hacía la publicidad,
hacía programas de televisión y yo lo acompañaba con mucha frecuencia porque muchas veces mi mamá estaba cuidando chiquillos más pequeños, ¿no? Entonces yo lo acompañaba y yo disfruté de toda esa farándula. Siempre compartimos como amigos, siempre partimos muchas cosas y no creas, hasta hoy, con todos los años que tengo, lo extraño. Y a veces me digo, ah, caray, y si estuviera todavía mi padre. Pero fue una etapa maravillosa. Yo más o menos imposible compararme con él, ¿no? El trabajo, mi carácter y demás, pues bueno, también eduqué a mi manera a mis hijos y como te digo, pues les dejamos defectos como ser honrados y disciplinados y cumplidos, ¿no? Ahora sí que mi hija, por ejemplo, pues primero se graduó de comunicóloga, después de abogada, es una maestría de algo del arte y es una mujer muy emprendedora, muy activa, ¿verdad? Es genial, mi hija. Y mi hijo pues no se queda atrás también, le busca, le hace, da clases, ha trabajado en muchas cosas y él ahorita está viviendo esa etapa de ser papá. Tengo una nieta de 15 años que pues afortunadamente es una niña hermosa, dócil, tranquila, que no se parece en nada a las chicas de hoy, ¿no? Pero los jóvenes de hoy, papás, creo que así como ha cambiado las generaciones, que ahora le llaman las generaciones de cristal y demás, ahora creo que muchos papás, y yo lo veo en la consulta y todo, son muy permisivos. Y esto está cambiando a una generación de niños que se va a transformar en una generación de adolescentes y adultos, ay, con algunos problemas o quizá conflictivos o que están insaciables porque los papás ahora les dan todo lo que piden sin medida, ¿no? Y fíjate que ha tocado Entonces, un estamos tema, viviendo una generación de cambio enorme. has tocado un tema, eh, pues un poco álgido, porque la gente que va a ver este video, pues va a ver a dos personas de la tercera edad, tú y yo, ¿verdad? Un adulto ya jubilándose, que es el doctor Reinaldo, y un joven como es el doctor Orozco, ¿verdad? Pero eh, cada uno de nosotros tuvimos varios privilegios, ¿no? Una mamá que decía, oye mamá, me raspé en el fútbol y mira, a ver, te voy a limpiar, te voy a poner alcohol y ya ni Mertiolate. chillas, ¿eh? No vayas a chillar. Y que, o sea, medio bravo el asunto. Oye, saqué malas calificaciones. Nada de que voy a ir con la maestra y que no, ahorita no vamos a arreglar. No, Voy a sentar aquí y te vamos a poner a que te pongas al corriente. Entonces, y ahora vemos una generación de chicos, dice, ya estornudó 3 veces, no tiene deseos de ir a la escuela. Y entonces los papás que quieren tanto a sus hijos, pues les permiten todo. No sé, tú qué, a manera de lo que has vivido, Isaías, eh, de cómo te formaste, cómo fuiste formando tu carácter como hijo, luego como padre. ¿Qué les podría recomendar a los que vienen atrás? Sí, pues yo creo que tienes razón, ¿no? Estamos en una etapa, es una evolución muy diferente a lo que nosotros vivimos. Quienes, justo como ustedes lo dicen, quienes nos criaron a nosotros fueron las mamás, porque como proveedores, pues obviamente mi señor padre igual también, él salía a 6 de la mañana y salía de la escuela nocturna donde daba clases
hasta las 11 de la noche y de la misma forma que a mí me sucedió, pues nos veía dormidos al salir y al llegar a casa. Sin embargo, pues bueno, creo que en algún momento, te comentaba, escribí una canción para mi padre. Pareciera en algún momento que puede ser un reclamo, una queja esa canción, pero no, es un reconocimiento a mi padre, es un darle honor al Señor que se la pasó, se fajó los pantalones trabajando muy duro porque éramos 5 hijos y efectivamente, yo recuerdo en Navidad que yo pedía, siempre quise una bombera de esas de pedales, de esas de fierro muy bonitas, y me llegaba una bombera de plástico de esos carritos chiquitos, porque es lo que había para uno. Y ahora no, ahora uno como papá, los papás de ahora están esperando que llegue el nuevo Switch 2 de Nintendo para poderle comprar a su hijo que cuesta 15,000 pesos, imagínate. Entonces, creo que efectivamente yo desde niño, mi padre, aunque no quería, y una vez me dijo, necesitas tanto dinero para poder irte a trabajar, no tienes lo suficiente aquí, porque sí, hubo suficiencia para vivir bien en cuanto a la escuela, en cuanto a lo que se requería. Digo, había una quincena que nos compraban un pantalón a uno y la quincena pantalón a otro y zapatos una quincena a uno y otro, pero al final de cuentas no hubo carencias importantes. Mi papá era maestro y bueno, pues el salario justo apenas alcanzaba. Pero yo desde pequeñito igual, viendo a mi papá trabajar, yo me salía a escondidas de los domingos para ir por un carrito de paletas y me iba a uno de los cines más viejos que había en aquella época en Chihuahua a vender paletas. Y pues se enteró mi papá un día que yo estaba saliéndome a escondidas y pues cuidado. Yo era el hijo, el varón mayor, porque somos 5, pero mi hermana Xochitl es la mayor. Y cuando mi padre se iba a estudiar, en Chihuahua no había en aquella época pues preparación de posgrado y tenía que irse a la Ciudad de México a estudiar las especialidades dentro del magisterio. Y el que se hacía cargo, como bien lo decía ahorita el doctor Michel, pues era uno, ¿verdad? El hijo mayor, el primogénito, tenías que hacerse cargo de los hermanos. Y curiosamente, cuando llegaba mi padre ya a la casa, me daba incluso risa a veces porque iban mis hermanos los menores a pedirme permiso a mí y estando mi papá a un lado para ver si podían salir a jugar, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo ahora hasta cierto punto me da gusto, Lalo, ver a los padres que van acompañando a la mamá con el pediatra, porque en aquella época era mi mamá la que nos llevaba con los pediatras, ella es la única que recibía los trancazos, los regaños de los médicos, muy respetables, que fueron mis maestros después en la Facultad de Medicina. Por cierto, gracias por lo de joven, porque pues ya te debo una bebida, una comida por lo de joven, pero ya también yo ya empecé con mis pensiones, ya empecé con mi primer pensión, pero efectivamente ahora los ves, pero exactamente, empiezas a platicar, empiezas a hacer tu historia clínica y preguntas sobre el ambiente familiar, que luego les llama la atención que les hagas tantas preguntas, porque los médicos, colegas pediatras muy jóvenes, no extienden tanto su interrogatorio de una buena historia clínica. Y cuando yo hago las preguntas para conocer el medio ambiente, les llama la atención y hasta a veces me han preguntado, ¿por qué tantas preguntas? Porque quiero saber cómo se desarrolla su niño, en qué ambiente. Y efectivamente, muchas veces me dicen, no, pues es que el papá deja hacer al niño lo que quieran, los abuelos no se diga, porque ves el berrinche en ese momento incluso del niño en tu consultorio y te llama la atención que la mamá ni siquiera se levanta a decirle, hey, vete para acá, te sientes aquí, un regaño, ¿no? Ya no existe la famosa nalgadita propedéutica, didáctica, ¿no? Que se daba en su momento. Ahora incluso los mismos hijos ya tienen en la mente el concepto de que pueden ir a derechos humanos a demandar porque los volteaste a ver feo, ¿verdad? O porque hueles muy mal y llegaste del trabajo, etcétera, ¿no? Creo que hay cosas buenas, pero hemos sido, como bien lo dijo Charlie ahorita, muy permisibles. Estas generaciones son muy permisibles con los hijos y ver hijos cómo le faltan el respeto a los padres, la verdad es que duele y duele mucho. Yo tengo también un nieto y a veces veo a mi hijo cómo interrelaciona con él, y como yo le he dicho a él, acuérdate que no eres su amigo. Digo, tienes que entender eso porque lo trata como si fuera su buen amigo, se ponen a jugar y si él le pega, también el otro pues lo empuja y le digo, espérate, no, tienes que poner límites, tienes que educar, tú eres el que debe educar. Entonces sí ha habido cambios,
pero yo creo que pues igual que ustedes, yo tuve un padre que nos disciplinó era un padre muy duro con la disciplina, a pesar de no estar presente. Yo recuerdo que llegaba mi padre a la casa y mi madre decía, órale, a la recámara porque ahí viene su papá, ¿no? Y yo siempre anhelaba en esta canción que te comento que le escribí, yo anhelaba esperarle a la puerta como me esperan ahora mis hijos. Yo llego aquí a la casa de ustedes, y mis hijos me están esperando ahí en la puerta para darme un abrazo en cuanto llego. Eso anhelaba yo ver a mi padre, pero no lo veía porque pues él estaba trabajando todo el día para llegar el sustento a la casa, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado, pero creo que vienen tiempos mejores todavía. Fíjate que hemos hablado de situaciones estándar, pues con, con historias bonitas, eh, pero hay varios matices ahí dentro de la evolución de nosotros mismos, ¿no? Porque no sabes lo que es ser papá hasta que lo eres. Entonces, eh, a veces te inquietas, te asustas, preguntas, pues si tienes buena relación con tu papá, pero a veces hay amigos o algo, o generacionales tuyos, que al paso del tiempo dices, híjole, mira qué mal le fue a aquel, ¿no? Y mira, sus hijos se metieron en broncas, o acá, pues no ha podido ahí resolver ahí una deuda, o no sé, cosas, no sé. Sí, Michel, te corté la inspiración, perdóname. Es que tenía el micrófono apagado, pero sí, totalmente de acuerdo de que deben venir tiempos mejores. Ahora ya se está estilando lo de la crianza cariñosa. Incluso viene en la Cartilla Nacional de Salud. Pero, ojo que no hay que confundir crianza cariñosa con crianza permisiva, porque ahí es en donde son terrenos escabrosos, pero sí vale la pena puntualizar en esa crianza cariñosa, porque es muy importante. Los niños deben manejarse con cuidado, ¿sí? Igual que, como decía el doctor Matus, les dejé a mis hijos los mismos traumas que él les dejó a los suyos, ¿sí? Esos mismos traumas tienen, ¿sí? Entonces, pero pues bueno, así nos tocó vivir. Doctor Bravo, ¿usted trae algo acerca de la historia o me paso a las diapositivas? Mira, si quieres platicamos un poco, porque bueno, el domingo se festeja el Día del Padre y generalmente el Día del Padre no es tan sonado ni tan festejado como el Día de la Mamá. Es más, el Día de la Madre es antiquísimo y pocos conocen que el Día del Padre también tiene muchos años de existir. De hecho, este día nace allá en 1909 en Estados Unidos, creado por una mujer, Sonora Smart Dodd, la cual promueve festejar a los padres para recordar a su padre que crió él solo a 6 hijos, dado que la madre había muerto. Entonces la hija tiene un recuerdo muy importante de su padre y promueve el festejo del Día del Padre. La primera celebración de este día en Estados Unidos se lleva a cabo el 19 de junio de 1910 en Washington. Y así se fueron extendiendo festejos, las familias iban haciendo cada vez más reconocimiento a los padres, hasta que Lyndon B. Johnson en 1966 designó el tercer domingo de junio como Día del Padre, y luego Richard Nixon en el 72 lo estableció como un día de fiesta nacional. En Europa también se celebra el Día del Padre, pero desde hace muchos años, incluso antes de los 900, pero se festeja en el día
de San José el 19 de marzo, precisamente tomando en cuenta que José pues lo toman como el padre de Jesús. Y entonces en su fiesta recuerdan a todos los padres. Y en México se empezó a celebrar el Día del Padre en 1950 y fue poco a poco evolucionando y es en el gobierno de Luis Echeverría, allá en los años de 70, en donde se oficializa el tercer domingo de junio como el día dedicado a los padres. Y ahora no hace mucho, viendo en la red una nota de que los nuevos gobernantes y educadores pretenden eliminar el Día del Padre, ¿ah? Que por porque equidad de género. ahora ya hay una diversidad de géneros, pero yo creo que padre nomás hay uno en cada familia, ¿no? O a lo mejor, no, y hay padrastros extraordinarios. Hay padrastros que crían a hijos de madres viudas o abandonadas, madres solteras y demás, y los crían con una entrega y con un amor increíble, ¿no? Y realmente pues merecen reconocimiento y festejo. Y no porque ahora hay una gran diversidad de géneros, les quieran quitar el mérito a los papás. Sí, si me permites complementar, Charlie, lo que acabas de decir del Día del Padre, porque hiciste mención precisamente de quien a nivel internacional se logró ahí por parte de esta señora Sonora Luis, pero en México también no hay que olvidar que fue precisamente Carmelita Tostado Gamboa, una duranguense que nació el 5 de enero de 1927, la que logró a sus 19 años que en México se oficializara, porque fue en el sexenio de Manuel Ávila Camacho justo que se instituyó esta festividad. No se oficializó, como bien lo dijiste tú, hasta el 72 por parte del gobierno de Echeverría en aquella época, pero fue precisamente esta señora Carmelita Tostado Gamboa, duranguense, que fue periodista incluso de Milenio y de Opinión, y falleció el 24 de febrero de 2016. A ella debemos que se instaurara precisamente en México también, y lo hizo igual, en el mismo tenor que Sonora, tratando de festejar el Día del Padre por su papá, que justo también nació un 5 de junio precisamente. Entonces, nada más agregando a lo que bien comentaste de la historia del famoso Día del Padre a nivel mundial y a nivel nacional. Muy bien. Y por más que anden promulgando la diversidad de géneros, dicen los antropólogos que los únicos dos géneros que reconocerán son hombre y mujer, punto y se acabó. Según Bueno, antropológicamente hablando. es Cuando se que encuentran huesitos, biológicamente así es. así es. Y si tú tienes el gusto, o sea, el gusto es que a ti te parece algo que te apetece, pero eso no te cambia tu biología, no te cambia tu naturaleza. Es como irle al Guadalajara o al América, ¿no? Eso. Y te peleas, es mi gusto, Y ¿no? es que realmente hay que hablar del sexo masculino y del sexo femenino. La cuestión de Punto. género fue precisamente un término que por cuestiones de equidad y de todo esto se empezó a utilizar, pero el término adecuado es un sexo masculino y un sexo femenino, ¿no? Punto. Como alguien decía, ¿y eso dónde está escrito? Pues en el ADN, nada más. Bueno, no quisiera yo pisar callos, pero creo que hay parte de la confusión y es obligado preguntarles a ustedes con la experiencia de vida, médicos que son sobresalientes, pues qué es lo que pasa cuando el padre está ausente, o sea, ausente que no está con el hijo, ya sea pues porque se divorció y no ve de él, o porque se murió, que ahora es bastante fácil, sobre todo en el norte, ¿verdad? O que está preso
o que, pues, en diferentes circunstancias, o incluso la mamá niega la existencia del papá por las circunstancias en las que se haya embarazado, etcétera, que se sigue viendo, no es un problema que haya desaparecido. Es más, me atrevo a decir que ahora hay más matrimonios desintegrados, hay más madres, ¿cómo se llama? Jovencitas, adolescentes o mujeres que a los 35 años tienen 5 hijos, pero de diferente papá. Eh, entonces, algo está fallando ahí, y mucho de eso tiene que ver, creo yo, las noticias, la difusión, los medios, la facilidad que obtienes información, a veces bien, a veces mal, a veces veraz, a veces no, en diferentes partes del mundo, y como que ya se hace obsoleto que el nieto o el hijo le diga, no, no, sabes que tú estás atrasado, no estás enterado, eso no es así, ahora esto es lo nuevo. No sé, me gustaría, ¿qué opinan de eso? Pues mira, la paternidad yo creo que es única y cuando el padre está ausente por X o Y, desde siempre la madre ha sido el pilar, por eso es siempre tan reconocida, ¿no? La madre siempre lleva mucho el derrotero del hogar. Yo, por ejemplo, como te decía, me pasé muchos años de residente y pues mi esposa fue la que sacó la casa, el hogar y a los hijos adelante, ¿no? Y así, pues mientras uno, como platicaba Isaías, mientras uno correteaba la chuleta, pues mi esposa era la que andaba movidita para llevarlos a la escuela y recógelos y ahora a la clase de esto y a la clase del otro. Y bueno, pues la madre es fundamental. Hoy día las parejas, mujer y hombre, trabajan y eso sí es una desgracia en cierta manera porque muchos hijos se convierten en hijos de nanas, hijos de sirvienta o hijos de guardería. Y entonces esto, ay, deja un sabor no muy grato en el desarrollo de la mente infantil y en el apego padres-hijos, ¿no? No sé qué opina Reinaldo o Isaías. Pues, Yo, si me permiten, adelante, eh, adelante. como les decía, me casé con mi esposa, es médico militar también, y es internista, es cardióloga, eh, pero yo creo que uno debe, tengo la fortuna de tener una esposa maravillosa y muy inteligente, porque supo combinar su maternidad, su maternidad con eh, mis hijos, los tres, por razones de trabajo, estaban en la mañana en la guardería y en la tarde estaban con su mamá todas las tardes. Entonces, sí, sí es una formación, los guardería es un término así como un archivo, como un armario, no, se llaman CENDIs, Centros de Desarrollo Infantil, y que luego allí podrían haber terminado con su kinder, pero ellos los pasamos a un kinder bilingüe, etcétera. Pero creo que sí que ahora que las dos, la pareja, los dos tienen empleo, pues tiene uno que buscar tener el equilibrio de, del trabajo y la casa. Es lo que hay que buscar, es lo que es recomendable, porque uno no puede, o al menos mi opinión es cooptar o coaptar el desarrollo profesional de la esposa por decirle, pues te quedas en la casa, ¿no? Entonces, eh, pues no es posible, ¿no? No es posible. Mi esposa eh, pudo convivir con los niños hasta que entraron a la primaria. Ella empezó a ir 1 o 2 días al consultorio y el resto estaba en la semana con ellos. Entonces,
es posible combinar la institución con la práctica privada, en el caso de la medicina, pero pueden tener trabajos de medio tiempo que permitan el desarrollo de la pareja porque la economía así lo dicta. Sí, definitivamente. Fíjate que me hiciste pensar, ahorita con tu comentario, de que hay gente que admiramos eh, como matrimonio o por separado, que lo tienen todo, son grandes profesionales, una buena posición económica o comerciantes, y de repente nos enteramos que los hijos pues les salen malos, o sea, así como dice la gente. Eh, Ladronzuelos, drogadictos, con varios defectos ahí, y uno se pregunta, ¿qué habrá pasado? Y también el otro lado de la moneda, o sea, un niño huérfano que lo cría la abuela o los abuelos, y que de repente destaca y se vuelve un personaje y crea otra generación. Antiguamente se pensaba que los matrimonios exitosos iban a durar 3 generaciones, que iban a progresar, 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 y después iban al debacle y se contaban las historias de gente rica que perdió su riqueza en una generación por malos manejos, falta ahí de una visión o filosofía, no sé. No sé, me gustaría saber cómo influye la imagen del papá o la idea del papá, porque también hay historia de hombres que fueron huérfanos o que estuvieron en orfanato y cuando salen son padres maravillosos. ¿Qué es lo que está pasando? O al revés, ¿verdad? De tener un padre maravilloso, de repente sale un truán ahí, no sé, ¿por qué esas ambivalencias? Y yo debo de considerar o me hace pensar, pues que debe de ser multifactorial, debe de ser una cosa del medio, eh, de la persona, y qué es lo que se te va quedando mientras vas desarrollando esa mente infantil, la que se convierta en un adolescente, etcétera. No sé, me gustaría ver qué opinan ustedes de eso. Si me permites, Lalo, volviendo a la pregunta anterior, creo que la falta del padre en casa no tiene más que resultado dos escenarios. Los hijos son exitosos o terminan fracasando. Y como bien lo dices, por un aspecto de tipo multifactorial. Yo creo que no hay que dejar tampoco de lado la otra cara de la moneda, ¿no? El padre soltero, que sería otro tema muy importante también, que no dejamos dejar de lado, aunque se dice que hay menos del 1% de padres a nivel nacional que son solteros, pero pues son alrededor de casi 1 millón de padres de familia que tienen una vida de solteros. Definitivamente creo que la genética también puede influir en que un niño sea resiliente o lo contrario. Pero fundamentalmente sigo pensando, y lo externé al inicio de mi participación, cuando iniciamos la charla, los valores creo que son el cimiento de que un pequeñito, una pequeñita salgan adelante. Si ven en la casa alcoholismo, drogadicción, prostitución, abandono, la dinámica familiar va a ser así. Pero si lo contrario, ven a un padre trabajador, a una mamá que no trabaja, pero que se dedique en cuerpo y alma a los hijos en el hogar, es lo que ellos van a vivir y es lo que van a enseñar definitivamente a sus hijos. Yo fui educado por mi mamá, ella se dedicó exclusivamente a tenernos en casa, nos llevaba a la escuela, nos traía, etcétera. Y ahora que en mi segundo matrimonio, mi esposa es una mujer también profesionista, es médica y muy inteligente, como bien lo dijo también el doctor Michel, pero en algún momento ella tenía su trabajo y cuando nació esta primera hija de este matrimonio, ella dijo, yo quiero dedicarme a cuidar a mis hijos. Como bien lo dijo, yo no en ningún momento cuarté la posibilidad de que ella, si tú quieres trabajar, si quieres hacer una especialidad, una maestría, lo que quieras, ahí estamos. Bendito Dios que tenemos la posibilidad económica de que ella no trabaje, porque también, como bien lo decían ahorita, lo peor de todo no es que se haga cargo a lo mejor a los hijos de la abuela, de la sirvienta, etcétera. Ahora en esta época de la nana digital, que es un problema muy serio, sobre todo también, que los papás
¿Cuántas veces nos hemos visto videos donde hay lamentables accidentes porque la mamá o el papá están pegados al teléfono, al celular, y si el niño llora, le compran otro para que ahí desde pequeñitos, desde lactantes, ya están viendo la nana digital, que son los que se encargan. Entonces, insisto, son dos escenarios, creo que, y esto depende de los valores que nosotros fomentemos en casa. Y pues habrá que hablar también de los padres solteros en otro momento. Sí, totalmente. Y fíjate que como es Día del Padre y estamos hablando de los padres, hay padres que son ejemplos negativos. Y sin embargo, hay hijos de esos padres que salen bien. Y hay algo que me recordó, que ya tiene mucho tiempo que existe, que es en psicología romper los círculos. O sea, romper los círculos es que lo más fácil es que repitas el patrón de lo que tú vivías, de cómo era tu papá, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que tú tienes la capacidad, si así lo deseas, lo has pensado, lo reflexionas, de romper el círculo. Eso le sirve a la persona, pero le sirve a la siguiente generación también. Entonces, no sé si ustedes han oído hablar eso de romper el círculo, Reinaldo, si tú has escuchado de eso. No, nunca he roto nada. No. Bueno, a ver, Decía Woody Allen que dice, algunos matrimonios acaban bien y otros duran toda la vida. sí. Bueno, aquí tenemos a tres papás, pues, pues muy padres, así por decirlo de alguna manera, pero hay padres medios difíciles, ¿verdad? Lo digo yo en mi caso, que terminamos pidiéndole perdón a nuestros hijos, ¿verdad? Porque es que tú merecías un papá mejor que yo, la verdad, pero pues esto es lo que hay, no hay más, ¿no? Yo hago mi esfuerzo, pero ya no hay para más. Y a veces uno dice, caray, yo debí de haber hecho tal cosa y todo, pero finalmente cuando ves los resultados, queda uno satisfecho si los resultados son buenos. Yo he escuchado aquí la historia de ustedes tres con hijos, pues que sus resultados en sus hijos, pues son exitosos. A lo mejor con un tronco común filosófico, diferencias ahí personales, pero finalmente creo que la paternidad, una de las maneras de poderlo evaluar son con los resultados. O sea, uno puede decir, yo no soy un buen padre, o sí soy un buen padre, o me dedico, o estas son mis circunstancias, o buscar pretextos, pero los resultados pueden ser buenos. Para mí, si me lo permiten, el resultado es cuando un hijo viene a pedirte un consejo de su hijo. Entonces, en ese momento te estás graduando verdaderamente como papá. Tienes el reconocimiento de tu hijo y que te está pidiendo una opinión, ¿verdad? Que va a hacer valer en su hijo. Yo creo que es una maravilla. No sé, Carlos, ¿tú cómo veas eso? Pues eso es algo genial, ¿no? El que un hijo llegue y te pregunte algo de qué hacer o cómo tratar o cómo resolver un problema de su hijo, o sea, de tu nieto o nieta, ¿no? Es como dices, pues te gradúas, te están dando un reconocimiento de que, bueno, pues por lo menos no lo hiciste tan mal. Sí, sí, no Más que sé si, graduación es como un doctorado ya. Ey, te estás graduando, ¿verdad? Como bien dices. sí, sí, definitivamente. Bueno, quiero mencionar que reciben saludos de Nelson Faría desde Maracaibo, Venezuela. Arturo Vergara los felicita a todos, en especial al doctor Bravo. Eh, Roberto Rodríguez dice, buenas noches para todo el grupo, les traduzco una carta que me hizo mi hijo cuando era niño. Querido papá, te escribo esta carta para decirte que te pases más tiempo conmigo, ya que nunca estás en la casa. Ya no paso tiempo contigo como cuando era chico. Ahora que estoy grande, quisiera que estuvieras más tiempo conmigo cuando era chico. Te quiere mucho tu hijo Roberto. Quiero mencionar que Roberto Rodríguez García está en la tercera generación, es un tipo especial
Y la verdad que muchos de nosotros hubiéramos querido tener un papá como Roberto. Araceli Silva, de la Ciudad de México, dice buenas noches a todos y felicidades. El doctor y maestro Arturo Loredo quiere el uso de la palabra. Adelante, maestro, encienda su... A ver, déjeme ver porque... Vamos a ver si... A ver, encienda su cámara, maestro. Ya está. Ahora sí, adelante. Es que ha sido tan interesante la conversación que han tenido ustedes, se han tocado todos los aspectos que giran alrededor de la vida de un padre, desde que fue hijo, luego padre y ha sido abuelo. Creo que soy el mayor de todos ustedes, ¿verdad? Porque tengo 83 años, entonces creo Por que unos meses, maestro. pero mayor usted, hábleme de usted, por favor. Como en el infantil, cuando dijo el doctor que el infantil era una pseudo ¿qué? Pseudo militar, una escuela pseudo militar, pero todo depende de cómo lo vea uno. Yo me hice en el infantil y pues el único más difícil era el doctor Kumate, porque los demás eran, pues eran gente, buena gente, pero en fin, habría que llevarlo bien sin estar subordinado y sin que pierda uno su autonomía y su autoestima y todo lo que se requiere. Pero he tenido la fortuna, como todos ustedes, pero de poder desarrollar mi vida con base a una compañera excepcional. Desde que fuimos novios hasta que terminamos casados. Y fuimos novios 5 años, 8 meses, y estivamos hasta ahorita, si Dios quiere, 55 años de casados. Entonces, no es así tan fácil. Y hemos podido hacer, pues, toda una vida que me parece a mí muy, muy como, pues no tan grave así de hacer guardias en las noches y de ir aquí y de ir allá, porque yo tenía una visión de cómo podía ser después de haber terminado la carrera, cómo entrar al infantil, cómo después se me hizo entrar a lo que es el Instituto Nacional de Pediatría, cuando yo ya estaba elegido por mis compañeros para ser jefe de residentes y pues le dije al doctor Franco Gómez, que era en aquel entonces el encargado de la enseñanza, que pues muchas gracias, porque yo ya me iba al Hospital de Niño de Leimán, porque yo soy de los fundadores, nada más duramos 5 de todos los fundadores ahí en el hospital. Entonces, pues, pero ha sido muy relativamente fácil poder llevar. Nunca me ausenté del hogar, estuve al pendiente de los muchachos porque yo iba al consultorio 4 veces a la semana y me quedaban 3 para poder estar con ellos. En fin, todo eso, pero creo que en la Ciudad de México, creo que soy el único que está viviendo en la Ciudad de México, es un poquito más difícil por lo que tenemos que enfrentar de las distancias, no tanto la distancia, sino el tráfico. Ahorita para llegar de la casa de ustedes al hospital hago 1 hora, hijo, y otra hora de regreso. Y ahorita tenemos el ruidero de las motocicletas, los riesgos de estas personas que salen de izquierda a derecha, de donde sea. Y entonces de veras se hace muy complicada la vida, pero, pero ustedes gozan, por ejemplo, en Chihuahua, la tranquilidad, claro, no es lo mismo Chihuahua que Ciudad Juárez, pero creo que están más tranquilos en ese sentido, y va uno desarrollando toda la actividad profesional en la asistencia, la docencia y la investigación, pero es que quiera uno hacerlo sin descuidar la familia. Yo creo que son 3 pilares los que sostienen a una persona. Primero la familia, luego el trabajo y luego la disciplina para hacer todo eso bien. Y todo eso basado en los valores que debimos de haber adquirido nuestros padres y que los tenemos que transmitir a nuestros hijos y nuestros nietos. Mi esposa decía que lo que más pedía es que mis hijos tuvieran hijos,
porque no le daba, no concebía que un pediatra no tuviera nietos. Eso es una cosa no, que le mortificaba mucho. Finalmente uno de ellos ya tiene 2 hijos, son sensacionales y como ya lo mencionaron, ha sido de veras una bendición de Dios para nosotros. En fin, yo los felicito a todos ustedes porque han logrado una serie de actividades y de acciones para beneficio de su familia y eso redunda en beneficio de la sociedad y en beneficio de nuestro país. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en todo el mundo, muy difíciles. Y en México también. Y lo que nos importa es México. Entonces, tenemos que poner nuestro granito de arena para poder vencer todas estas dificultades, para poder ser exitosos y podernos irnos de este mundo, pues diciendo que misión cumplida. Un día se me ocurrió escribir mis memorias y pasajes de mi vida, porque yo me puse a escribir y el editor de mis libros me dijo, oye, te voy a hacer un libro de todos tus artículos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero eso? ¿Quién lo va a leer? ¿A quién le importa? No, no, eso ya está ahí. Pero sí importa qué hice, qué fui, cómo viví mi niñez, mi adolescencia, mi vida de casado, mi vida profesional en el instituto, mi vida en la academia, en la que sé qué, en la que sé cuándo. Eso sí, y ahí lo tengo. No se los ofrezco porque se agotó. Pero voy a ver Oiga, si maestro, aprovechando que está en el uso de la palabra y aprovechando pues su larga experiencia, en las generaciones de usted, de Carlos Bravo y de un servidor, era común que los padres le dieran sus nalgadas a los hijos. les voy a platicar una vez. Tuvimos mucha libertad. Mi papá venía de San Luis Potosí y se separó de la familia a temprana edad y llegó a México, a la Ciudad de México, a la edad de 14 años, con una mano atrás y otra adelante. Su única familia eran sus compañeros de San Luis Potosí. Cuando se desapareció ahí, le decían el pupilo. ¿Y tú, pupilo, qué haces aquí? Pues ya me vine con ustedes. Le consiguieron trabajo, bueno, para una historia muy larga. Pero un día, vivíamos en la colonia Roma y me mandan, como era el hermano mayor, me mandan con mis 2 hermanos a la peluquería que estaba en la esquina y me da el dinero. $1, creo que me dio $1. Pero ese día había una tolvanera terrible en aquel entonces que ocurría y perdí el billete, ni cuenta me di. Entonces, ya cuando terminó el peluquero, bueno, ya a pagar el dinero. Claro, llegué a la casa y me ha dado una cinturoniza en papá. La única vez que me pegó. Y mi mamá dice, ya, ya, Alfonso, ya. Y en la noche yo todavía suspiraba y fue a darme un beso. Lo tengo aquí. Yo era un niño de ¿qué? Tenía 7, 6 años, 5 años, de alumna, chiquito. Es la única vez que me tocó, que nos tocó. Nunca más nos volvió a tocar. Yo creo que se le grabó y ya, no sé si pero esa paliza que me dio, me salió el amor por proteger a los niños maltratados. Y por eso he dedicado 30 años de mi vida a ese tema. Ahora yo estoy tratando de implementar el uso de valores humanos para prevenir el maltrato infantil. Estamos estudiando a ver cómo le vamos a hacer, porque los investigadores, que son muy teóricos y muy estrictos, no encuentran un acomodo de una palabra y de otra, y ahí vamos luchando. Y ahí estoy con ellos para tratar de hacer de este esfuerzo que se me ocurrió, hacerlo una verdad para evitar el maltrato, prevenir el maltrato infantil. Felicidades a todos, ¿eh? De veras. Muy amable, maestro, muy amable. Pues ya estamos, ya nos pasamos del tiempo como siempre. Charlie, adelante. Aprovechamos a que des un mensaje final. Bueno, algo ahorita respecto a eso de la nalgada. Yo tengo muy grabado en la mente cuando nos daba clase el maestro Ramos Galván,
en el Centro Médico Nacional, tenía dos frases que nos repetías muchísimo. Una decía, ustedes nunca van a ser pediatras hasta que tengan un hijo. Sí, exacto. Y es una verdad total. Y la otra decía, una nalgada a tiempo va a resolver muchas horas de psicólogo, lo cual también era bien cierto. Totalmente de Pues acuerdo. más que otra cosa, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando aquí en la red, a través del Zoom, a los papás, desearles un domingo muy felicitado, que lo disfruten mucho con sus hijos, que sigan disfrutando la paternidad y sobre todo, pues que pasemos todos muy en concordia este día y sigamos luchando en conjunto por mejorar este país y dejarle mejores hijos a las generaciones futuras. Muchísimas gracias a todos y gracias a mis compañeros que estuvieron con nosotros en este conversatorio. Muy amable, Charlie. Muchas gracias. No sé, Reinaldo o Isaías, ¿quién quiere primero? Si me permites, para que cierre con broche de oro el maestro Reinaldo Michel. Por favor. Yo pues, agradecerles, es un placer, un honor estar con ustedes, con el maestro Loredo Dalá. Gracias por las palabras que nos acaba de experiencias de vida que son importantes. Les comunico que más tarde les voy a enviar el enlace de la canción que estoy comentando, que le escribí a mi padre para que la escuchen. Y quisiera terminar, Lalo, si me lo permites, con un poema muy cortito de Gabriel García Márquez que se llama Si supiera. Si supiera que esta fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo, un beso, te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay una mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero y que nunca te olvidaré. Con todo mi amor para mi señor padre, don Isaías Orozco Gómez. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muy amable, gracias, Isaías. Reinaldo. Pues realmente ha sido un privilegio de partir con todos ustedes y les deseo que tengan, que sigan disfrutando de su paternidad, que la sigan ejerciendo como hasta ahora y que sean muy felices. Y les recomiendo, si no conocen la canción de Locos Bajitos de Joan Manuel Serrat, que la lean, y el poema de los hijos de Jalil Gibran. Son dos poemas que vale la pena tener. Ya no hay tiempo para ponerlos, los tengo aquí en una diapositiva, pero así lo dejamos. Se los recomiendo ampliamente. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Maestro Loredo, Que está pasen pidiendo la un, palabra que antes pasen de un que cierre. excelente, que pasen un excelente día del Padre y no tengan que decir que les gustó el regalo que le dieron por el costo que tuvieron por lo que tuvieron que rogar para pagarlo. Y la misma corbata, es bueno, que lo gocen la prueba. Muy bien. Antes de cerrar, me guardé este comentario al final porque yo quiero mucho a mi padre ya ausente, vivió mucho, a los 94 años, falleció, pero mi padre fue eh, exactamente lo que necesitaba para no ser como él. Eh, yo fui un niño maltratado. Cada vez que llegaba mi papá, le daban las quejas de mí que era tan travieso y tan rebelde,
Y entonces mi papá me decía, tráeme el cinturón. Dice, volteate que te voy a dar tu cinturonazo. Yo tendría unos 4 o 5 años de que yo recordaba eso. Y me daba uno y yo me volteaba y le decía, no me dolió. Se enojaba y me volvía a dar otro y me volvía a voltear y le decía, no me dolió. Y así hasta que ya se aburría o se cansaba, decía, ya lárgate de aquí. Pero le estoy muy agradecido porque cuando yo lo veía, yo lo admiraba. Era un tipo brillante en su profesión, él era músico, era cantante, percusionista, estuvo en orquestas muy importantes, viajó mucho, era siempre un dandy, pero de repente se emborrachaba y era un borrachín. Y de repente se desaparecía. Y de repente, pues tengo ahí anécdotas que no fueron agradables porque yo nunca recibí un cariño o un apapacho o un reconocimiento de mi papá. Y entonces lo primero que dije es, yo no voy a ser como mi papá. Y por eso preguntaba de romper los círculos. Y le estoy muy agradecido de haberme enseñado una forma de la cual desde muy joven o muy pequeño yo me propuse romper el círculo, porque yo quiero a mi padre, pero no soy como él. Y le agradezco por esa situación. Y me atreví a decirlo porque estoy totalmente convencido que hay más personas, más varones como yo, que tienen que romper el círculo. Entonces, les agradezco a la presencia del maestro académico Arturo Loredo Abdalá y sus comentarios, la participación del académico doctor Carlos Bravo Matus, del académico doctor Isaías Orozco Andrade, del académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves, la participación de los que dijeron aquí comentarios y todo en el Zoom, en Facebook, y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto.